nos vamos a nuestro espacio de la entrevista con el periodista Víctor Ronquillo. Víctor, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Marta Olivia, a mí me da más gusto compartir contigo este espacio de información y obviamente con el público que amablemente nos escucha. Gracias, Víctor. ¿Cuál es tu balance, el balance informativo? La ocasión pasada hablábamos y no lo he escuchado en otros espacios, a pesar de que hay espacios que se definen o hay ciertos periodistas que nos definimos de izquierda, donde hay temas de pronto que no se tocan, como la falta de autocrítica en los medios que cubrían al presidente. Yo recuerdo, así rescato esa parte. Y a partir de esa reflexión que hiciste, yo cada día que estoy monitoreando la conferencia matutina, no sé si te pasa como cuando no estás en una conferencia y dices, le falta esto, ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué de pronto en este término, cómo podríamos evaluar la política comunicacional hoy que decía García Vilchis que era el resumen del pueblo? O sea, evidentemente se evidenciaba a ciertos comunicadores críticos, incómodos. Sin embargo, me parece que era un ejercicio, no era nada objetivo. Sí, mira, la verdad de las cosas es que el ejercicio de la mañanera en términos de comunicación, pues si uno toma en cuenta lo logrado en términos de la aceptación del presidente, pues es un éxito. Si uno también toma en cuenta lo logrado en términos de la continuidad de un proceso de construcción democrática, pues es un éxito, ¿no? Y por otra parte, pues también hay que mencionar que este ejercicio de presentar el manejo de la información distorsionada, las medias verdades, un ejercicio francamente que sabemos todos se lleva a cabo en las redacciones de los medios, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo de los medios que responden a intereses comerciales más que al interés público, pues es un ejercicio que tiene que ver más con la línea de negocios que con la línea editorial. En ese sentido, me parece que es un éxito, ¿no? Pero creo que el proceso de la construcción de la democracia debe ir más allá. Y por eso mencionaba, ¿no? Que creo que muchos de nosotros, de los periodistas, que hay que reconocerlo, ¿no? Pues simpatizamos y desde mi perspectiva personal, yo decidí en este proceso de construcción de la cuarta transformación tender puentes, pero creo que es muy importante en ese ejercicio de tender puentes el reconocer hacia dónde miramos, cómo miramos, qué preguntamos, y un ejercicio francamente crítico que tiene que ver con una perspectiva diferente a lo que en ocasiones se presenta en la mañanera, pues que es un ejercicio francamente laudatorio en favor del presidente, ¿no? Hay también algunos colegas, muy pocos hay que decirlo, que pues proponen otro tipo de visión en el ejercicio periodístico y sí establecen un diálogo con el poder. Eso es muy importante, un diálogo con el poder que no necesariamente denosta el poder, que no necesariamente lo exhibe en su turbia condición, ¿no? Y con eso hablo pues de las veces que han venido periodistas como Jorge Ramos a plantarse en la mañanera, pero creo que ha sido por excepción esos momentos donde hay un ejercicio lúcido, crítico, reflexivo por parte de nosotros los periodistas en términos de eso que es necesario, ¿no? Para no necesariamente cuestionar las decisiones presidenciales, pero sí cuestionar el ejercicio del poder y procurar una perspectiva de mayor democracia en el ejercicio de la información. Pero te aclaro, mi querida Marta Olivia,
esto es parte de un proceso, ¿no? Y creo que lo que podemos encontrar en la siguiente fase de este ejercicio de las mañaneras, quizás sea ello, ¿no? Un ejercicio de mayor perspectiva crítica en cuanto al posible protagonismo de nosotros los periodistas en la relación y en el ejercicio, pues sí, de construcción de la información en estas mañaneras que continuarán, y ahora anunció López Obrador que tendrán una nueva mecánica. Yo espero que esa mecánica abunde en estos elementos que he mencionado, ¿no? Por otro lado, hay que reconocerlo, y con eso termino este primer comentario. Bueno, al final de cuentas, López Obrador, pues es un excelente comunicador, un seductor, ese es el gran secreto de los buenos comunicadores, transmitir con elementos sencillos conceptos de profundidad y en este caso de una perspectiva política, ¿no? Y bueno, el ejercicio de la mañanera pues es escuchado por millones de personas de manera cotidiana en este país. No tenemos las mediciones de audiencias, pero eso, deben ser millones de personas, ¿no? Así es. Y justo ahorita voy a buscar a alguien, comentaba acerca de esta medición. Dame un segundito Sí. aquí, porque me parece bastante importante que lo decía ahorita precisamente Jessica Ramírez. Vamos a poner este tweet, le voy a poner a pedir a la producción justo esto. A ver, en este momento, que Jessica Ramírez es la joven la famosa Jessie, que siempre le maneja las redes sociales al presidente. Ahí ella señala en este tweet, ahora sí que estado de X. Dice, ya sé que aquí se habla de medios de comunicación, dice Jessica, pero el presidente López Obrador puede tirar aceite con más de 4.500.000 seguidores en YouTube. Ahí está un poco eso. Uh-huh. Y se refiere también a una gráfica que hace Mario Campa. Dice que felicita, sin embargo, por haber alcanzado los 2 millones de seguidores en su canal de YouTube. Y después de, sin embargo, sigue precisamente Astillero. Justamente en ahí está el canal de Julio Hernández López, Julio Astillero, ahí lo dejamos. Así que importante para dar el contexto de lo que decíamos. Nuevas formas de comunicación. Ahora, pasando de eso a los temas, ¿cuál consideras, se me hace frívola la pregunta, pero hay que hacerla? ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de este sexenio? Así creo que es bastante arbitraria la pregunta. Víctor, ¿qué es lo pendiente? Yo ya sé, con estos días sabemos qué puede ser lo pendiente, qué se ha avanzado, qué falta y qué esperar. Bueno, es una pregunta muy abierta, mi querida Marta Olivia. Voy a intentar responder a consideraciones casi de lo inmediato, ¿no? Mira, creo que en términos de lo pendiente, en el ámbito de la seguridad pública, hay sin duda una necesidad de desmontar estas complicidades establecidas entre el poder político, entre el poder criminal, que benefician a un sector empresarial muy importante en diferentes regiones de nuestro país, con muy diferentes características, ¿no? Estos espacios de control por parte de los grupos del crimen organizado son evidentes en algunas regiones de la frontera norte, también en Chiapas, en Guerrero. Esto creo que es muy importante, ¿no? Una labor de inteligencia para desmontar estas complicidades, que pasa por diferentes elementos, ¿no? En el ámbito de lo que podemos considerar lo político, a mí me parece que queda pendiente una interlocución con una izquierda o varias izquierdas o integrantes del movimiento de la izquierda que ha dado la batalla a lo largo de décadas por la transformación de este país, ¿no? Me refiero a sectores
de las organizaciones civiles, algunos de ellas denostadas fuertemente por el presidente como el Comité de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como el Miguel Agustín Pro, ¿no? Que no es comité, esta organización tan importante, ¿no? Como el Centro de Derechos Humanos La Chinola, de allá de Guerrero en la montaña, ¿no? Y creo que hay otras muchas organizaciones de izquierda probadamente vinculadas al movimiento de defensa de los derechos humanos que no han tenido y no se ha propiciado un puente de interlocución con ellas a lo largo de este sexenio. Parte de estas izquierdas, pues es el sector académico, ¿no? También el sector académico que por años ha trabajado en las auras, en la construcción de la esperanza, de la información, y que de alguna manera pues ha llevado adelante, ¿no? Esta revolución de las conciencias en lo micro, ¿no? En esa labor cotidiana de la clase, de la reflexión, del compartir con los propios estudiantes. Y por cierto, también me parece muy importante construir una interlocución con estos grupos de disidencia que siguen en espacios de las universidades y que tampoco han tenido una interlocución clara con este gobierno, ¿no? Que está por concluir. Creo que eso es una tarea pendiente, una tarea que me parece tendrá que llevar adelante Claudia Sheinbaum y la propia secretaria de Gobernación. Hay también, indudablemente, ¿no? Organizaciones de los pueblos originarios afrodescendientes que tampoco tuvieron esta interlocución. Y esto, pues sí, se ve de manera muy clara con lo que está pasando en el tema de Yotzinapa. Un gran pendiente también para el gobierno de López Obrador, que hoy en la mañana expuso hasta dónde se ha llegado en la investigación, pero quedan pendientes dos preguntas, ¿no? Dos preguntas fundamentales, dos preguntas que no son para nada retóricas, sino reales y que tienen que ver pues con la lucha de los padres, que tienen que ver con la investigación que se ha realizado de manera independiente y la investigación incluso que se ha realizado por el propio Estado mexicano. Esas dos preguntas son, eh, ¿dónde están los estudiantes? ¿No? ¿Cuál fue el paradero de estos 43 que nos faltan? Y la otra pregunta que es clave y es una pregunta esencial, ¿cuál fue el móvil de esta atrocidad? ¿No? Y creo que los elementos están planteados ya en los informes realizados por la Comisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada en su momento por Alejandro Encinas, al mencionar que se separó en tres grupos a los estudiantes, y también en los informes realizados por el grupo de expertos independientes en términos de cuál pudo ser el móvil, ¿no? Ese móvil, pues sí, hay que reconocerlo, tuvo que ver con el contrabando de heroína, el narcotráfico que se realizaba de Iguala hacia Chicago, ¿no? De acuerdo a información. Pero quedan en términos de esos elementos, de esa parte de la respuesta a estas preguntas, muchos temas pendientes, ¿no? Y creo que, bueno, por otro lado, hoy lo mencionaba López Obrador y yo estoy de acuerdo, creo que este gobierno, dicho de una manera muy sintética, por supuesto, y dejando de lado muchas otras consideraciones, bueno, se dedicó a limpiar la casa y a sentar las bases para una transformación más de fondo que ya se está llevando a cabo con las reformas que sigan su curso, reformas fundamentales para transformar este país. Y todavía no inicia la gestión de Claudia Sheinbaum, que a mí me parece, y coincido con López Obrador, será una gestión de una izquierda más moderna, si me permites el término, una izquierda con mayor fuerza política, pero una izquierda que enfrentará también las resistencias mayores de quienes se beneficiaron del antiguo régimen en diferentes ámbitos. Abusando del tiempo, creo que también queda pendiente eh, un,
digamos, una estrategia de comunicación pública que tiene que ir de comunicación pública en términos de la construcción de un debate, de una reflexión pública de los temas, ¿no? De un proyecto político que va más allá de la mañanera. Creo que en ese ámbito los medios públicos jugarán un papel importante y ahí sí quiero decirlo y reconocer, pues es mi casa de trabajo, pero la verdad es que lo realizado por Alonso Millán en Capital 21 fue de vanguardia en estos términos, ¿no? El lema de la televisora en la que yo me siento muy orgulloso de trabajar es por una televisión cada vez más pública y creo que hacia allá deben orientarse los esfuerzos para construir espacios públicos cada vez más públicos. Claro, así es, y esa es la mayor aspiración y me parece que se ha avanzado en este sexenio en ese Sí. sentido de tener noticieros ya con alcance nacional, noticieros desde el sistema público de radiodifusión, que hay cuestiones que tienen que revisarse, pero ya Sí. ya está el tema socializado. Víctor, hay una pregunta que te quiero hacer. A ver, está el tema de Cálica, que la convierten en una área natural protegida, obviamente por las arbitrariedades y el gran saqueo que ha hecho en el estado de Quintana Roo. Y de pronto, lo que en otros gobiernos se vería como qué bueno, qué nacionalista, qué bueno que hicieron esto. Ahorita la onda de comunicación de la oposición va en el sentido de la van a pagar, les va a ir muy mal, están violando el TEMEC, por ejemplo. Y en el caso de España, que hubo una carta que nunca se contestó desde el 2019, hubo un desaire al gobierno de México y al pueblo de México más que al gobierno, porque una carta va y viene, pero era un reconocimiento de los agravios durante la conquista. No hubo, entonces, de julio pasado, la doctora Sheinbaum habla con el presidente español y le dice, lo invita, ahí hay todo un diferendo al respecto. En estas relaciones que dicen que estaban frías y ahora se han congelado, y que a mí me parece que en ambos casos, como la posición del presidente ante Estados Unidos, me parece una posición soberana y digna, pero en esta ola informativa se van al extremo, ¿no? Pareciera que se busca decir que todo está mal, que todo, y cargarle a la doctora Sheinbaum casi todo lo malo que hace AMLO le va a afectar. ¿Cómo entender pues ya no lo de los medios, porque los medios obedecen algo y si comenzamos hablando de la mañanera, pues hablamos de este proceso, de esta forma de defenderse, de hablar de lo que no se decía, ¿verdad? A favor de. Pero como a mí se me hace una exageración de hablar del congelamiento de las relaciones con España, porque va a ser otro gobierno. Pero ¿cómo ves esto? ¿Es dignidad, es soberanía o son exabruptos? No, a mí me parece que, mira, otro de los elementos que van a marcar la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que no es un gobierno cualquiera, hay que reconocerlo y hay que decirlo. O sea, realmente se generó un cambio profundo en muchas realidades de nuestro país. No podemos negarlo, ¿no? Y hay que tener una perspectiva que va más allá de lo inmediato para ver esas profundas transformaciones, ¿no? Lo primero que hay que decir, bueno, primero los pobres. Y al final de cuentas, se logró sacar de la pobreza a 9 millones de personas. Esto se dice muy fácil, pero son 9 millones de vidas salvadas. Esto es histórico y si lo vemos en una perspectiva de lo que ocurre en el mundo, un mundo en donde lamentablemente abunda la exclusión, donde cotidianamente mueren de hambre miles de personas, o sea, sí, miles de personas, pues esto me parece que es un cambio radical y fundamental. Y no se digan los cambios
en el ámbito de lo político, ¿no? Creo que empieza a dejarse de lado estos procesos que tenían que ver con lo que eran el ejercicio del poder absolutamente vertical en el anterior régimen, ¿no? Y luego el tema de la corrupción, donde, pues sí, hay procesos que pueden ser cuestionados, está el caso Segalmex, pero sin duda hay un propósito muy claro y una voluntad política de erradicar la corrupción. Eh, y algo que también quiero mencionar que es clave en términos del ejercicio de gobierno en el régimen actual. Un gobierno que busca y que construye un estado democrático de bienestar y que a eso apuesta, un estado de bienestar que de alguna manera pues se contrapone, ¿no? A la privatización de la educación, de la salud, a la generación de un sistema que es corrupto y del ejercicio de la política en función de los beneficios de un grupo concreto económico, ¿no? Los grandes beneficiarios del neoliberalismo. Eso lo digo muy, muy rápido, pero me parece fundamental para entender algo que también ha sido evidente, ¿no? Este ejercicio de dignidad o esta presencia de dignidad. Yo he escuchado a López Obrador, pues, decir cosas que en otro momento parecerían y que provocarían alarma, ¿no? Hablar de cómo la DEA opera en nuestro país desde el ámbito de la conferencia mañanera es sin duda algo más que dignidad, es una denuncia política muy clara. Hablar de cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza un injerencismo evidente, pues bueno, no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil. Y obviamente tampoco lo es este ejercicio de declarar zona protegida a esta región geográfica donde se ubica esta planta extractora de recursos naturales en beneficio de una empresa enorme transnacional como Cálica. O sea, esto sinceramente podría parecernos a muchos pues algo que no ha ocurrido, ¿no? Falta mucho por hacer, pero creo que son ejemplos de una enorme dignidad política, de una soberanía como lo has manifestado. Y luego, por otra parte, bueno, ¿a quién le interesa que venga o no el rey de España? ¿A quién le interesa o no que España reconozca nuestra soberanía? Al final de cuentas, hay que ser sinceros y decir que es cierto, España en un momento dado, y hay que reconocerlo así, en la década de los 80, en la década de los 70 y los 80, fue un país de vanguardia, un país progresista. Y hay en este momento una pugna muy fuerte en ese país por parte de esa vanguardia política, que no necesariamente es la del PSOE, pero sí es una vanguardia política que a mí me parece sigue teniendo un carácter radical profundo, y los sectores más conservadores. En España ha prosperado la derecha de una manera singular como en otros países de Europa. De tal modo que el que esto se dé es parte de este espectro y de esta realidad más compleja, ¿no? Por otro lado, bueno, pues eso, es decir, el que no vengan representantes de España a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum no limita de ninguna manera la relación que tenemos con España, y la que además hay que reconocer, por lo menos en mi caso personal, pues es una relación estrecha en términos culturales, ¿no? Yo no puedo reconocerme ni no puedo reconocer a muchos de los sectores progresistas de este país sin la influencia de ese exilio español, ¿no? Que marcó el derrotero en términos de cultura, de educación, y del cual, pues hay que decirlo con toda sinceridad, muchos de nosotros somos resultado y tampoco podemos desconocer, faltaba más,
pues la importancia de la educación sentimental que hemos recibido por parte de la literatura española y también, siendo sinceros, ¿no? Por parte de grandes cantautores como Sabina, como Serrat, como Luis Eduardo Aute, ¿no? Forman parte de la educación sentimental de una generación y de nuestra posición, pues que tiene que ver mucho con esa izquierda a la que reconocemos como propia y que sí marca un precedente desde la llegada del exilio español a nuestro país, mi querida Marta Olivia. Sí, por eso decía el presidente, hay que hacer la diferencia. Una cosa es el Claro. pueblo y otras son las autoridades. Víctor Ronquillo, vas a estar el lunes, ¿cómo vas a monitorear esta última mañanera? ¿Dónde vas a estar revisando, analizando pues este nuevo gobierno histórico? La primera presidenta mujer a llegar pues, al gobierno de México. Bueno, la verdad lo voy a hacer como lo he hecho a lo largo de todo el sexenio, a partir de la transmisión, porque además es otra de las características pues de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Esta posibilidad de acceder a la información y de los canales de información que se abren para todos nosotros, ¿no? Yo, digamos, mi rutina matutina tiene que ver mucho con la necesidad que tengo de hacer ejercicio, de mantenerme más o menos en estado saludable a estas alturas del partido, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también el estar escuchando la mañanera con un ojo al gato, otro al garabato, viendo lo que se publica en los medios, encontrando en algunas ocasiones temas que me llevan a las redes sociales, poniendo énfasis en algunos de los pronunciamientos del propio López Obrador y compartiendo también, sí, este ejercicio de comunicación que en ocasiones resulta, además pues muy informativo, muy grato, muy alentador, a veces de verdad, y hay que reconocerlo también, y esto en alguna ocasión yo discutí mucho con alguna compañera reportera pues de la vieja guardia, ¿no? Que decía, por ejemplo, que López Obrador no tenía sentido del humor. Yo le dije, perdona, pero habría que escuchar la mañanera y habría que ver los momentos en que resulta enormemente grato, ¿no? Las sonrisas, las provocaciones, las insinuaciones que hace López Obrador, a mí me parecen también muy disfrutables, ¿no? Y lo otro, hay que mencionarlo, es cierto, ¿no? Pero mira, creo que la mañanera ha sido un grato, un fundamental ejercicio de comunicación. Por eso, hace un par de años, o quizá un poco más, por parte de la oposición, recordará el público y recordarás tú, se quiso cerrar ese canal de comunicación, claro, porque sabían lo determinante que iba a ser en al final del proceso de López Obrador. Y voy a también a celebrar, porque al final de cuentas, sí creo como yo lo decía ayer por la noche, perdón, pero ganamos en el 18 y ganamos ahora. Y eso hay que celebrarlo ahora. También creo, si mi posición, y yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir ahora, si mi posición ante el proceso que vivimos del 2018 a estas fechas fue la de tender puentes, ahora creo que pues la realidad histórica para mí en lo personal, en un ejercicio pues cotidiano, ¿no? Pues ahora es una perspectiva crítica desde la izquierda a estos procesos de transformación. Creo que también hace falta ello y pues lo intentaré hacer desde los espacios con los que pueda contar, desde mi ejercicio también, de escribir libros y de reflexionar, y desde las invitaciones que espero se me sigan haciendo, ¿no? A espacios como este, pero creo que es fundamental también que quienes asumimos una posición de izquierda en los medios, ahora tengamos una perspectiva no de tender puentes, sino una perspectiva de un ejercicio crítico
de lo que va a suceder y va a acontecer. Esto no quiere decir que sea un ejercicio que vaya en contra del proceso, no, no todo lo contrario. Tiene que ver con eso, con ampliar el espectro de la reflexión, tiene que ver con recurrir y contextualizar mayormente, y tiene que ver también con reconocer que estamos en eso, ¿no? En un proceso que debe ampliarse y que, como lo decía, y que tiene que llevar a la interlocución a otros protagonistas en la escena política, ¿no? Así es, Iris, y yo recupero la frase, la izquierda es crítica o no es. Claro, claro, claro. Y claro, nosotros privilegiados con tu presencia, Víctor No, hombre, Ronquillo, por favor. gracias. Te invitamos a que nos sigas sintonizando porque viene la ministra Lenia Batres a Mire, decirnos cuál ha sido el daño económico y social de esta suspensión de labores en el Poder Judicial. Por lo pronto, te agradezco tu presencia este día. no, un abrazo, mi querida Marta Olivia, y bueno, pues francamente un honor y un agradecimiento por lo que has dicho, bueno, que le echo muchas ganas para tratar de hacer periodismo y literatura y los medios, ¿no? Pero que al final de cuentas se trata de eso, solamente de hacer algo que es pues un ejercicio de un periodismo que busca eso, ¿no? Construir reflexión, ampliar el espectro de la reflexión, y pues nada más, mi querida Marta Olivia, y honrado de estar en tu espacio aquí en el canal de Astillero. Muchas gracias. Gracias, muy buen día.